Gustavo Petro promete incrementar de manera muy sustancial el gasto público en Colombia y sin aumentarles los impuestos al grueso de la población. ¿Cómo piensa hacerlo? Pues concentrando las subidas de impuestos en los muy ricos. ¿Salen las cuentas? En absoluto. ¿Por qué? Veámoslo. Gustavo Petro, candidato de la izquierda en las venideras elecciones presidenciales de Colombia, promete incrementar, si es elegido presidente, el gasto público en el país en alrededor de 20 billones de pesos colombianos. ¿Y cómo piensa hacerlo? Pues recaudando adicionalmente 50 billones de pesos colombianos por año. La mitad de esa nueva recaudación iría a financiar el nuevo gasto público y la otra mitad iría a sufragar, iría a reducir el déficit público actual. El propio Gustavo Petro lo ha explicado recientemente en Twitter cuando replicaba a otro político colombiano, Sergio Fajardo. El gasto nuevo de nuestro programa es de 19,5 billones de pesos colombianos y la reforma tributaria que proponemos es de 50 billones de pesos colombianos, de la cual la mitad debe ir a disminuir el déficit fiscal. Por tanto, lo que decíamos, Petro pretende recaudar adicionalmente 50 billones de pesos colombianos por año y la mitad de esa recaudación iría a reducir el déficit público y la otra mitad a financiar un incremento importante del gasto público dentro del país. Recaudar 50 billones de pesos colombianos adicionales no es poca cosa. Implica incrementar la presión fiscal del país en 4 puntos de PIB. O dicho de otra manera, implica incrementar los ingresos del conjunto del Estado colombiano en más de un 12% con respecto a los niveles actuales. Por tanto, es lógico, es legítimo plantearse quién va a pagar toda esa recaudación fiscal adicional. ¿A quién le va a subir Gustavo Petro los impuestos para recaudar 50 billones de pesos colombianos adicionales? Pues según él mismo nos dice, solo a las 4.000 personas más ricas del país. Podemos leer en su cuenta de Twitter, como respuesta adicional a Sergio Fajardo, la reforma tributaria que proponemos va sobre las 4.000 personas naturales y jurídicas más ricas del país, lo cual implica un cobro promedio de 12.000 millones de pesos por persona que han dejado de pagar por exenciones y privilegios tributarios excesivos. Por tanto, Gustavo Petro se compromete a no subir los impuestos sobre el grueso de la población, sobre la práctica totalidad de la población colombiana, un compromiso que él mismo ha reiterado en otras ocasiones. ¿Dónde va a recaer el impuesto? No lo vamos a hacer para los asalariados, no lo vamos a hacer sobre los que comen, las que comen, es decir, sobre la población, sino sobre las 4.000 más grandes fortunas de Colombia. Y sobre esas 4.000 personas más ricas, no sobre sus empresas productivas, sino sobre sus activos improductivos. Y entonces aquí un listado rápido: dividendos, transferencias al extranjero, paraísos fiscales. ¿Es posible recaudar 50 billones de pesos colombianos adicionales solo subiéndoles los impuestos a las 4.000 personas más ricas de Colombia? Pues no. De entrada, fijémonos que el propio Gustavo Petro ha ido reelaborando las cifras sobre la marcha. Hace menos de un año no prometía recaudar 50 billones de pesos colombianos subiéndoles los impuestos a las 4.000 personas más ricas, sino 40 billones de pesos colombianos. En un tuit de julio del año 2021, en el que también replicaba a Sergio Fajardo, decía: «Sergio, ¿no pensará usted subirle impuestos a una clase media ya derruida o peor aún a los pobres? 4.000 personas dejaron de pagar impuestos por 15 billones al Estado desde el año pasado y podrían pagar 40 billones de pesos colombianos anuales adicionales en una propuesta de justicia tributaria. Ahora, como las cuentas al parecer no terminan de cuadrar, ya hay que inflar esta cifra de 40 a 50 billones de pesos colombianos. Pero es que ni 50 ni 40. ¿Por qué es imposible recaudar de manera sostenida 50 billones de pesos colombianos
al año a partir de las 4.000 personas más ricas del país, a partir de las 4.000 personas más ricas de Colombia? Pues simplemente porque no ingresan tanto cada año. 50 billones de pesos colombianos equivale a un porcentaje entre el 3,5 y el 4% del PIB de Colombia. Y las 4.000 personas más ricas del país suponen el 0,01% de todos los contribuyentes de Colombia, país con 50 millones de habitantes, o, en el mejor de los casos, podríamos decir que constituyen el 0,02% de todos los contribuyentes de Colombia, pero no más. Pues bien, para que Gustavo Petro pudiese recaudar de manera sostenida alrededor del 4% del PIB de Colombia a partir del 0,01% o como mucho del 0,02% de la población colombiana, sería necesario que ese 0,01% o a lo sumo ese 0,02% de la población colombiana tuviese ingresos antes de impuestos iguales o superiores al 4% del PIB. Y no es así. Si acudimos al World Inequality Database, que es una base de datos dirigida, organizada, nutrida con información por Tomás Piketty, que es asesor económico de Gustavo Petro, si acudimos a esa base de datos, comprobaremos que el porcentaje del PIB antes de impuestos que va a parar al 0,01% más rico de Colombia, a esas 4.000 personas a las que quiere gravar fiscalmente Gustavo Petro, es de alrededor del 1,5% del PIB. Es decir, que aun cuando establecieras un impuesto totalmente confiscatorio por el cual les arrebataras todo lo que ingresan las 4.000 personas más ricas de Colombia cada año, apenas recaudarías, que no lo harías porque se marcharían del país, evidentemente, pero si se quedaran y pagaran servilmente impuestos por el 100% de todo lo que ingresan, apenas recaudarías el 1, 1,25, 1,5% del PIB. Muy lejos, por tanto, de ese 4% que pretende recaudar Gustavo Petro para financiar su plan fiscal. Y si en lugar de subirle los impuestos al 0,01% más rico del país, se lo subimos al 0,02% más rico, pues tampoco. La recaudación que se podría obtener del 0,02% más rico apenas llegaría al 2% del PIB en el mejor de los casos. Es decir, si les quitaras todo, absolutamente todo lo que ingresan. Para llegar a cifras similares a las que plantea Gustavo Petro, una recaudación entre el 3,5 y el 4% del PIB, tendríamos que irnos a gravar y quitárselo todo, el 100% de lo que ingresan, al 0,05% más rico del país. Por tanto, ya no estamos hablando de las 4.000 personas más ricas de Colombia, sino de las 20.000 personas más ricas del país. Y recordemos que eso sería suponiendo que esas 20.000 personas más ricas del país entregan al fisco colombiano todo lo que ganan cada año. Como esto, desde luego, no es realista, la base de contribuyentes para recaudar 50 billones de pesos colombianos tendría que ser mucho más amplia, por supuesto que el 0,01%, pero también que el 0,05% más rico del país. Tendría que afectar a muchos más colombianos de los que Gustavo Petro está mencionando y está sugiriendo. Con lo cual, una de tres. O Gustavo Petro tiene planes que no está revelando de subir impuestos a muchos más colombianos que aquellos que está ahora mismo manifestando, o bien Gustavo Petro no va a cumplir sus promesas de incremento del gasto público, porque si solo le sube los impuestos al 0,01% más rico de Colombia, a esas 4.000 personas, y no recauda ni de lejos lo que espera recaudar con ese impuesto, pues si no recauda, en teoría, podría ser que no incrementara el gasto público todo lo que ha prometido. O si no recauda lo que espera recaudar y sigue gastando lo que ha prometido gastar, la tercera opción es que financie la diferencia con mucho más déficit, es decir, con mucha más deuda pública. En todo caso, lo que es incuestionable, lo que es incontrovertible, es que el plan fiscal de Gustavo Petro, tal cual ha sido presentado hasta el momento, es deficiente. Las cuentas no le cuadran.